Dios les bendiga, mis queridos hermanos del Templo de la Alabanza, una vez más. Aquí estoy con ustedes. No nos podemos ver en el templo, pero nos vemos a través de las redes. Y en esta ocasión estoy para comunicarles la palabra del Señor para el día de hoy. El mensaje de resurrección, ya que hoy es día de resurrección en la Semana Santa. Dios les bendiga y les colme de todo lo bueno que Él tiene que darle a sus hijos. Yo les invito a que en esta hora me acompañen a la lectura de la palabra. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 24 del libro de Lucas, los versículos 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú me des gracia para comunicarla al pueblo. Permite que sean edificados, que seas tú el que hable y no yo. Y que en el día de hoy, aunque no estamos juntos en el templo como acostumbramos, a través de las redes, tú nos unas. Pues la iglesia no es un lugar, sino el pueblo que llena ese lugar. Te invitamos a que te hagas presente y que tú nos edifiques con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hablo en esta ocasión sobre el tema el fundamento de nuestra fe. De entrada les digo que el fundamento de nuestra fe es una sola cosa: la resurrección de Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesús, debe creer en el Señor Jesús en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, no es solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios, no es solamente creer que Jesús es el Salvador. Hay que creer en Jesús desde su nacimiento virginal hasta su muerte expiatoria y finalmente la resurrección de su cuerpo de entre los muertos. Tiene usted que creer en la resurrección. Pues si usted no cree en la resurrección, su fe en el Señor Jesús es vana, no tiene sentido. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, real, verídico. Entendemos por resurrección, o por la resurrección de Jesús, entendemos que el Señor Jesús, después de haber muerto físicamente en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día con un cuerpo inmortal. Él murió físicamente, fue sepultado físicamente, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches físicamente y resucitó al tercer día físicamente. Si usted cree eso, su fe va en buen camino. Pero si usted no puede creer eso, nada de lo demás que usted crea tiene sentido ni valor para la vida eterna. Este acontecimiento es de tal importancia, mis amados, que el cristianismo vive o se cae en base a ello. Todas las esperanzas del cristiano, dijo Mullins, todas las esperanzas del cristiano están fundadas en ese hecho. Pero si Cristo no resucitó, se sigue que no era el Hijo de Dios, y en ese caso el mundo se halla desolado, el cielo vacío, el sepulcro oscurecido y el pecado sin solución.
con el corolario de que la muerte será eterna. Es una realidad. Es una realidad. El apóstol Pablo lo puso de esta manera, en términos terminantes y tajantes, en 1 Corintios 15, del 14 al 19. Dice él, eso es la Biblia, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, número 2, nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, número 3. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados, número 4. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Cristo no resucitó. ¿Qué le parece? La resurrección es la base, es el fundamento de todo lo que nosotros creemos, aceptamos acerca de Jesús. La resurrección de Cristo, mis amados, es de tal importancia que Dios mismo la profetizó muchos siglos, no años, no décadas, siglos antes, para dar testimonio de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hay figuras en la Biblia que se usan para que entendamos que la resurrección de Cristo fue verdadera. Al Señor en cierta ocasión le preguntaron y le dijeron, creo que eso está en Mateo 12, sí, en Mateo 12, le preguntaron, ¿qué señal tú nos das de que haces estas cosas? ¿Qué señal tú nos das de que tú eres el Cristo? ¿Qué señal tú nos das de que tú eres el enviado de Dios, que tienes autoridad para hacer estas cosas que estás haciendo? Y Jesús responde y les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué le parece? Cristo dijo que de la forma que Jonás estuvo 72 horas en el vientre de aquel gran pez que se lo tragó, así mismo Cristo iba a estar 72 horas, 3 días y 3 noches, enterrado en un sepulcro, muerto, su cuerpo muerto. De ahí, pues, nos basamos para pensar que Cristo murió un miércoles por la tarde, terminando el día, porque el calendario judío, diferentemente al nuestro, mide el tiempo de la tarde, de que cae el sol en la tarde, a que caiga el sol en el otro día. Nosotros medimos el tiempo de 12 de la medianoche a 12 de la medianoche. Digamos, entonces, que la diferencia es 6 horas. Los judíos lo miden de 6 de la tarde a 6 de la tarde, más o menos de 5 a 5, desde que cae el sol hasta que cae el sol al otro día. Entonces, si Cristo muere el miércoles a las 5 de la tarde, digamos que lo mete en el sepulcro, o a las 6 lo mete en el sepulcro, está de miércoles en la tarde a jueves en la tarde un día, de jueves en la tarde a viernes en la tarde 2 días, de viernes en la tarde a sábado en la tarde 3 días, y ahí comienza el primer día de la semana, al caer el sol del día sábado, que es cuando Cristo resucita. Las mujeres lo encontraron resucitado en la mañana, porque fue por la mañana del primer día que ellas fueron al sepulcro, pero Cristo resucitó comenzando el primer día de la semana, después de 3 días, 72 horas, en el sepulcro. Eso hay que creerlo, eso hay que aceptarlo. Por eso hay que dar la vida, hermanos, por esa verdad teológica y bíblica. Sin eso no tenemos evangelio. El profeta Isaías, 600 años más o menos antes de Cristo, dijo en Isaías 53, ese capítulo tan conocido de Isaías, en el versículo 10 dijo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Después que diera su vida, iba a ver linaje y vivir por largos días, o eternamente, que es otra expresión, queriendo decir que Cristo iba a resucitar de entre los muertos. David
el rey David, en el Salmo 16, hablando en nombre de Cristo, escribe: porque no dejarás mi alma en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Usted dirá, pero ese es David el que está hablando, no es Jesús. Pero el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, en su poderoso sermón acerca de la muerte y pasión de Cristo que dio en esos días, interpreta estas palabras de esta manera. Los versículos del 23 al 31 del capítulo 2. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades o en el Seol o en el sepulcro, como usted quiera llamarle, ni su carne vio corrupción. ¿Qué le parece? Desde los tiempos de David, la resurrección de Cristo había sido profetizada. Pablo el apóstol explica estas mismas palabras en Hechos 13, del 35 al 37, de esta manera. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió o murió, que es la misma cosa, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, Jesucristo, no vio corrupción. La resurrección, mis amados, es el centro, es el eje, es el fundamento de la fe cristiana. Cristo resucitó. Y por eso yo sé que aunque yo muera en esta carne, un día voy a resucitar, porque Cristo prometió que yo iba a resucitar de la manera que Él resucitó. La gente que dice creer en Jesucristo, pero no quieren creer en su resurrección, realmente le sirven a un muerto que está en un lugar de muertos. Si Cristo no resucitó, está muerto. Y si usted le sirve en cualquier iglesia, en cualquier catedral, en cualquier lugar que le sirva a Cristo, y no se predique la resurrección de Cristo, y no se crea que Jesús resucitó, eso es un cementerio. Y ese Cristo está muerto. Pero el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, el que salva el alma, el que nos garantiza el cielo, el que está con nosotros en nuestro corazón, en la persona del Espíritu Santo, el verdadero Cristo, el poderoso. Ese Cristo resucitó de entre los muertos. A ese Cristo que servimos, ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que yo quiero que la iglesia aprenda a amar y aprenda a esperar en Él y no se avergüence de hablar de su resurrección. Esto no es un asunto que a la gente le guste, que la gente que no le sirve al Señor cree, pero es la realidad y es la verdad. Y la verdad vive por sí sola. Necesitamos abrazarnos a esta fe. Dice la Escritura que ciertas mujeres que habían venido con Cristo de Galilea en los días que Él fue crucificado, lo buscaron. Fueron por la mañana, el primer día de la semana, para ungir su cuerpo. Esa era la costumbre en aquellos tiempos, ungir el cuerpo de los muertos para luego dejarlos en el sepulcro. Y fueron por la mañana porque no tuvieron el tiempo de hacerlo el día que Él fue puesto en el sepulcro. Fueron por la mañana del primer día de la semana, 3 días después, para ungir el cuerpo de Jesús. Fueron a buscar a Jesús a un cementerio. Lo buscaron para perfumarlo con las especias aromáticas que habían preparado. ¿Sabe que hay mucha gente que busca al Señor en cementerios, en iglesias donde no se predica la verdad de la cruz correctamente y no se cree que Cristo ha resucitado? La adoración en esos lugares es una adoración a un Cristo muerto, a un Cristo que nunca se levantó de la tumba.
Pero el nuestro se levantó de la tumba, el verdadero, el histórico, el que caminó por esta tierra 3 años y medio. Ese se levantó de entre los muertos. Y las mujeres lo buscaron y se dejaron acompañar de otras mujeres que creían en el Señor. Y las acompañaron y fueron al sepulcro con ellas. ¿Y sabe lo que sucede? Que cuando la gente se acompaña de otra gente que cree lo mismo que ellos creen, aunque sea un error, solamente un milagro de Dios los puede hacer reflexionar. Ellas se acompañaron de otras mujeres. Todas esperaban encontrar a un Cristo muerto, a un Cristo en el sepulcro. Y lo buscaron, esperando hallarlo en la tumba, muertito, muertito. No esperaban ver a nadie vivo allí. Las mujeres lo buscaron y no lo hallaron. Cuando llegaron allí y vieron que la piedra estaba rodada, la piedra que tapaba la puerta del sepulcro, porque los sepulcros eran dentro de rocas, dentro del monte mismo, hacia adentro, y se le ponía una roca, se le ponía una roca pesada. Vieron que la roca estaba rodada y miraron, no lo hallaron. Se confundieron, estaban perplejas, dice la Biblia, porque ellas vieron cuando pusieron a Cristo en el sepulcro. Ellas saben que ese era el sepulcro, esa era la tumba. Ellas saben que Cristo tenía que estar ahí, pero no estaba. Se confundieron. Entonces dice que se le aparecieron 2 ángeles, resplandecientes, y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Las mujeres creyeron inmediatamente, porque los ángeles se lo dijeron. Creyeron y tuvieron gran temor. El temor nos abre el entendimiento, mis amados, el temor a Dios, el temor reverente, el respeto a aquel que está en el trono, nos abre el entendimiento. Le hicieron reverencia a los ángeles. No los adoraron porque los ángeles no pueden ser adorados, pero les reconocieron que eran enviados de Dios y bajaron el rostro. Y los ángeles les dijeron: acordaos que Él os dijo esto, que iba a resucitar al 3er día. Y entonces recordaron lo que Jesús les había dicho. Y se volvieron predicando, se volvieron a su casa, a los apóstoles. Volvieron otra vez a la ciudad predicando lo que habían experimentado allí. Cristo había resucitado. Nosotros no tenemos el testimonio de los ángeles, pero sí tenemos el testimonio de la historia. Tenemos el testimonio de la razón. Tenemos el testimonio de la esperanza. Tenemos formas de verificarnos para que nuestra fe no esté fundada en falacias, en mitos, ni en cuentos de camino. ¿Qué tenemos? Cuando examinamos bien, encontramos que la tumba misma es evidencia de que Cristo resucitó. La tumba. El hecho de que la tumba estaba allí. Era una tumba en la cual nadie había sido sepultado jamás. Pero ahora la tumba tiene una roca que ha sido removida. Ellas vieron la tumba antes de que pusieran a Jesús allí. Vieron la tumba cuando pusieron a Jesús allí. Y vieron la tumba cuando Jesús no estaba allí. La tumba. Tenemos la tumba y tenemos que la tumba estaba vacía. Y es bueno saber que nadie, ni los guardias, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los discípulos, ni los historiadores, tanto cristianos como seculares, jamás han negado que la tumba estuviera vacía. Porque estaba vacía. No había nadie allí. El cuerpo muerto había sido colocado allí. Y eso nadie jamás lo negó, ni siquiera los enemigos de Cristo. Se le puso una piedra grandísima. Pero la piedra se rodó y se selló para tapar el sepulcro. El sello era un sello que le ponían los romanos y que era como una cinta.
que prohibía que esa piedra fuera rodada, y que la rodara era hombre muerto o mujer muerta. Una piedra grande que requería varios hombres para moverla, ya que fue puesta para prevenir el robo del cuerpo. Una roca enorme y pesada. La guardia, tenía guardas romanos, soldados romanos fueron puestos allí. Se le pusieron la roca, le pusieron el sello y habían soldados romanos allí. Habían guardias romanos, que consistía de 4 hombres, 4 guardias, 4 soldados romanos, que no podían darse el lujo de que se les perdiera el muerto, porque iban a pagar con su vida. Esa era la ley del ejército en Roma. Si a un soldado se le asignaba un encargo y perdía el encargo, era hombre muerto. Los guardias que estaban frente a la tumba son evidencia de que Cristo resucitó, porque no iban a permitir que nadie se robara el cuerpo. Iba a haber sangre rodando o vertiendo por allí si alguien lo trataba. La piedra estaba totalmente separada del sepulcro cuando las mujeres llegaron. No solamente rodada un poquito, totalmente rodada. ¿Cómo es que se rodó esa piedra y los guardias no se dieron cuenta? Los enemigos de Cristo jamás refutaron el mensaje de la resurrección que Pedro predicó en el capítulo 2 de Hechos. Les prohibieron predicar, trataron de estorbar los que siguieran predicando, pero nunca refutaron el mensaje de la resurrección. Cuando los judíos atacaron a Pablo en Hechos 25, lo hicieron de todos los ángulos, pero evitaron por todos los medios tratar de explicar la tumba vacía, que de hecho Pablo aprovechó y lo explicó. Entonces, Pablo nos explica que Cristo resucitó y los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, ninguno quiso contradecirlo. Otra cosa que vemos aquí es que los discípulos se escondieron. Los discípulos se metieron dentro de sus casas, llenos de temor, pensando que así como crucificaron a Cristo, a ellos también los iban a matar. Pero de la noche a la mañana, de un instante a otro, estos que habían sido hombres cobardes, que estaban escondidos, que estaban ocultos de la población, temblando, pasaron de cobardes, turbados y desmoralizados a gigantes poderosos del Evangelio. Y eso fue instantáneamente, de la noche a la mañana, después que vieron al Cristo resucitado. Solamente porque vieron al Cristo resucitado. Si no lo ven, ese cambio no puede ser. Yo puedo entender que con el correr del tiempo, una persona se dé un lavadito de cerebro y comience a pensar y comience a convencerse y con el correr del tiempo llegue a creer una cosa. Pero jamás eso sucede de la noche a la mañana, de un instante para otro. Eso solamente sucede cuando se verifica la verdad que uno comienza a predicar. Las vidas transformadas de tantos evangélicos a través de 2000 años de historia que llevamos, las vidas transformadas de tantos cristianos, yo incluido, y usted también se ha aceptado a Cristo Jesús. La transformación de nuestras vidas es evidencia de que Cristo resucitó, porque eso quien lo hace es Jesús mismo. La iglesia. Examinemos la iglesia. Mire, si los enemigos hubieran producido el cuerpo de Jesús, el cuerpo muerto de Jesús,
Si los enemigos de Jesús encuentran el cuerpo muerto y se lo enseñan al pueblo, jamás se habría levantado la iglesia. No habría iglesia hoy en día. Hubiera quedado totalmente desmentida la doctrina de la resurrección. Es que iba a ser imposible encontrar una persona, por más que se pareciera a Jesús, que pudiera suplantarlo, reemplazarlo ante los ojos del pueblo, porque Jesús había quedado completamente desfigurado cuando fue crucificado. La iglesia, que fue compuesta de judíos al principio, y los judíos son locura con su día sábado, hermano. El sábado es el día sagrado de los judíos. Esta gente se convierten al evangelio y comienzan a observar el domingo, el primer día de la semana. ¿Y por qué lo comenzaron a observar? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Es en conmemoración a la resurrección de Cristo. La primera iglesia, los que estaban allí, los que vieron todo lo que aconteció, los que tenían la evidencia en las manos, entendieron que Cristo había resucitado y decidieron reconocerlo, sirviéndole, dándole culto y reconocimiento el primer día de la semana. Luego tenemos el fenómeno de Pablo. Saulo de Tarso era un judío fariseo, hijo de fariseos, muy celoso de su religión, que perseguía a los cristianos, encarcelaba a los cristianos, mataba a los cristianos, torturaba a los cristianos, despojaba de sus bienes a los cristianos. Era el peor enemigo que la iglesia jamás haya tenido. Y un día, Pablo da un cambio radical, en un instante. Luego él explica y dice, fue que Cristo se me apareció en el camino a Damasco y me habló. Vio que Cristo estaba vivo. Se le apareció el Cristo glorioso. Y Pablo cambió su actitud y se convirtió de ser el peor enemigo que la iglesia jamás ha conocido en la historia a ser el propagador, evangelista, apóstol, predicador, maestro y pastor de la iglesia, el mejor de todos en toda la historia. De lo peor a lo mejor. De enemigo a ser parte de la iglesia. De perseguidor a perseguido pasó. Voluntariamente. Y él explica, repito, porque vio a Jesús resucitado. El descenso del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 50 días más o menos después de la muerte de Cristo, es prueba de que Cristo resucitó. Él dijo, cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo. 8,000 convertidos en espacio de 8 días. El día de Pentecostés, 3,000. Una semana después, 5,000 más, dice la Biblia en Hechos 2. 8,000 convertidos. La primera mega iglesia, por así decirlo, fue en Jerusalén. 8,000 convertidos. De ellos, muchos de los que lo habían crucificado, de los que habían gritado, crucifícale, crucifícale, estaban allí convirtiéndose, entregándole su corazón a Cristo. Porque el Espíritu Santo descendió. Y Pedro predicó y les explicó que Jesús había resucitado, como dice la Escritura. Y ellos quedaron convencidos y compungidos, convictos en su corazón. La rapidez con la que el Evangelio se ha regado por todo el imperio, a pesar de los sufrimientos. El imperio romano era el imperio más poderoso. Muchos creyentes lo perdieron todo. Muchos judíos renunciaron al judaísmo. Muchos perdieron la vida. Muchos adultos y no niñitos testificaron haber visto revelaciones del Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas. La muerte de los mártires en los circos romanos, de los cristianos que fueron lanzados a los circos romanos, produjeron más cristianos en lugar de apagar el fuego del Evangelio. Todas estas cosas nos dicen que Cristo resucitó porque una multitud de gente, quizás un loco sí, pero una multitud de gente en diferentes tiempos, en diferentes lugares, dispuestos a dar su vida por Cristo.
porque lo vieron resucitado. Maravillosa es la gloria de Dios. Nosotros estamos fundamentados, 100% ciertos de que Jesús se levantó de los muertos. Tenemos la experiencia en nuestras vidas, la experiencia en nuestras vidas del nuevo nacimiento. Y creemos firmemente que el Señor ha resucitado y esa fe nos permite permanecer en este camino, caminando, mirando al blanco de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Cristo nos ha dejado muchas bendiciones. La Biblia dice que hemos sido justificados. Número 1, justificados. Jesús nuestro Señor, dice Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificado quiere decir que hemos sido hechos justos. Nosotros que éramos malos y pecadores y perversos y perdidos, hemos sido hechos justos. Y el Señor ahora nos mira como si nunca hubiéramos pecado, como si hubiéramos sido justos toda la vida, cuando sabemos que no es así. Pero el perdón de Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, el poder de su resurrección obrando en nosotros, nos ha justificado, nos ha hecho justos. Hemos recibido la justificación y hemos recibido la salvación de nuestras almas. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación está ahí claramente establecida. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si crees que Él es el Señor, si crees que le levantó, que fue levantado de los muertos, entonces serás salvo. La salvación de nuestras almas, que es el rescate, que hayamos sido sacados de la ruta en que llevábamos hacia el infierno y haber sido puestos en ruta al cielo. La salvación, que es la seguridad de que tendremos el bien eterno en la presencia de Dios un día. La salvación que nos garantiza que no descenderemos al infierno, sino que ascenderemos al cielo en la presencia de Dios. La salvación de nuestras almas, la vida eterna, es el resultado directo de la resurrección de Cristo. Sin resurrección, hermanos, no hay salvación. Tenemos la regeneración de nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. La regeneración de nuestras vidas. Hemos renacido, hemos sido hechos nuevos, hemos sido regenerados. Por eso es que el creyente ya no es el mismo ahora que era antes de convertirse. Por eso tenemos drogadictos que han sido rehabilitados por el poder del Espíritu Santo, alcohólicos que han sido sanados de su alcoholismo. Tenemos perversos de todas clases que han sido rescatados de su mala manera de vivir, porque Cristo resucitó y ya no son lo que eran. Gente que vivían engañados en sus religiones falsas, aunque buena gente y de muy alta categoría en la sociedad, pero con una religión falsa y engañosa que les estaba llevando al infierno, ahora les sirven al Cristo de la gloria, completamente convencidos de que están en la verdad y han sido regenerados de tal manera que su vocabulario ha cambiado, que sus ojos no se desvían hacia cosas malas, que sus oídos se niegan a participar de conversaciones obscenas y ofensivas a Dios, que su boca no dice ninguna otra cosa que no sea agradable a Dios, que sus pensamientos no se confunden con iniquidades, que sus corazones no se pervierten con malos sentimientos, gente que ha sido transformada. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. La santificación es otra bendición que el Señor nos ha dado a causa de la resurrección. La santificación es separación. Porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas.
Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 10 y 11. Santificación es que estamos separados del mundo de pecado, que estamos alejados de la vida condenatoria, de maldad y de ofensas a Dios, y hemos sido ligados a Dios. Somos parte de la familia de Dios, santificados, separados para el Dios de la gloria. Resultado de la resurrección de Cristo. El poder divino que opera en el creyente. El creyente tiene poder porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Dice la Escritura en Efesios 1, del 18 al 21, que Dios el Padre alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, oye bien, resucitándolo de los muertos. El creyente ora por los enfermos y en muchos casos los enfermos sanan por el poder del Cristo resucitado. Los creyentes claman a Dios en sus momentos de angustia y son socorridos por el poder del Cristo resucitado. Los creyentes piden la compañía de Dios en momentos de soledad y son consolados por el Espíritu Santo a causa de la resurrección de Cristo. El creyente tiene esperanza de vida eterna, de ascender al cielo y puede vivir su vida cristiana, cosa que no se puede hacer con fuerzas naturales, sino con las fuerzas de Dios, por el poder del Cristo resucitado. Nuestro lugar en los lugares celestiales es otra bendición. La Biblia dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha puesto en un lugar de excelencia, de preferencia, de honor, de honra, juntamente con Cristo delante de la presencia de nuestro Señor Dios, Padre. Esa es la base de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Esa es la garantía que vamos a resucitar un día también nosotros corporalmente. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos del 20 al 23, dice: mas ahora ha resucitado de los muertos, Cristo. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 6, 14. En las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3 y versículos 20 al 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amados creyentes, amados de mi corazón, iglesia que el Señor ha puesto a mi cuidado, es de vital importancia que ustedes reciban esta palabra, que ustedes cada uno se la aplique, que ustedes cada uno considere lo que estamos diciendo aquí y entienda que Jesucristo verdaderamente vive, que se levantó físicamente, que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. Usted debe estar firmes en esa fe y no permitir que nada, ni nadie, ni ningún argumento lo separe de la fe, ni a diestra ni a siniestra, porque la salvación de su alma, la eternidad eterna, su lugar en el cielo, en la nueva Jerusalén, en la presencia de Dios, depende exclusivamente de que usted crea que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Y no solo que lo crea, sino que lo confiese con su boca.
Ese es el fundamento de nuestra fe. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo soy su hermano y su pastor, Eli Martínez. Dios le bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga mucho. En esta ocasión quiero cantar el himno que lleva como tema: ¿Quién otro si no fue Cristo? Ese fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Muchos creen que María es quien los puede salvar. Otros confían en Pedro como piedra principal. ¿Quién otro si no fue Cristo? Murió en un madero. ¿Quién otro si no fue Cristo? Se entregó por ti. ¿Quién por amor a su hermano ofrenda su vida? Él se entregó a sí mismo por salvarme a mí. Dice la Santa Escritura que tienen ojos y no ven, tienen boca, tienen mano, pero no tienen poder. ¿Quién otro si no fue Cristo? Murió en un madero. ¿Quién otro si no fue Cristo? Se entregó por ti. ¿Quién por amor a su hermano ofrenda su vida? Él se entregó a sí mismo por salvarme a mí. Él se entregó a sí mismo por salvarme a mí. Él se entregó a sí mismo por salvarme a mí.